Hola a todos, buenas noches. Voy a esperar a que se conecte alguien. Aquí estamos. Hola María, buenas noches. ¿Cómo están? No me quería dormir sin hacer este live porque para mí es importante. Porque hoy es un día importante para internacional, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. No lo puedo decir porque luego nos cancelan el live, pero de las personas que intentan quitarse la vida. Ustedes saben que, bueno, los que me han seguido, los que han visto mis videos, y si no los has visto, te invito a que los veas. Mi intención es hacer conciencia en los problemas de salud mental. Y hace tiempo, hace ya unos meses, 2 meses, tuve la gran oportunidad de ir a una entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo. Ella es Silvia Olmedo y ella, pues hablamos de este tema porque yo lo viví muy de cerca. Yo lo viví muy de cerca con mi esposo bueno, en mi familia ha habido varios casos, pero aquí la cuestión es que la gente no habla del tema porque pues lo ve como un tema tabú, un tema de que si no lo hablas no va a suceder, y no es así. Hay muchos focos rojos que te ayudan a saber que la persona está vulnerable, que está pasando por una depresión. Y pues obviamente necesitas ayuda, necesitas platicar con alguien, necesitas saber a quién acudir o qué hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, les voy a contar a grosso modo cómo fue mi vida y cómo fue que llegamos a este punto en el que mi esposo intenta quitarse la vida varias veces. Entonces, yo lo conozco justo por esa razón. Y en la entrevista con Silvio Olmedo lo pueden ir a ver. La entrevista está en YouTube, en el programa Caras Vemos, Sufrimientos No Sabemos. Ahí está la entrevista completa, pero básicamente el problema que tenía era un problema de salud emocional, porque su familia era muy disfuncional. Ahorita se habla un poco, o más bien se habla mucho de las familias disfuncionales y que no pasa nada y que está cada quien en su casa, y entonces pues los niños no lo resienten y demás. Y en algunas veces sí sucede así, pero en otras queda marcada en el alma pues un dolor. Y eso fue lo que sucedió con mi esposo. Mi esposo es hijo bueno, de su papá y su mamá, único hijo. Por parte de su papá tiene 2 hermanos más, y por parte de su mamá tiene un hermano más pequeño, bueno, de mi edad, 50, 40. Entonces, pues obviamente ellos vivieron una situación complicada. Mi esposo era de Hungría, mi suegro vivió la Segunda Guerra Mundial, él era piloto de un avión en la Segunda Guerra Mundial, y pues vivieron mucho tiempo en el comunismo. Entonces, había muchas inconsistencias en su vida. Y para él un golpe muy, muy, muy duro fue conocer a su papá hasta los 7 años. O sea, él no conoció a su papá hasta los 7, pero ¿qué implicó el que no conociera él a su papá antes? Pues implicó que para él no era sentirse no importante, porque su papá siempre le dijo, voy a ir en tu cumpleaños, y no llegaba. Ahora sí, el siguiente cumpleaños voy a ir, y no llegaba. Y entonces, ¿qué sentimiento
crees que le generó eso? Pues le generó un sentimiento de no soy importante para nadie, porque si no soy importante para mi papá, que es pues quien tendría que ser la parte más importante de mi vida, no lo es, pues entonces no soy importante para nadie. Y esa fue una huella que se le quedó muy marcada en su corazón. Y él va pasando por ciertas depresiones en Hungría, y en una ocasión un amigo de él trata de animarlo y de decirle, órale, vamos, tú puedes, vamos a salir adelante, ve a un viaje para que te relajes, para que él trabajaba en el Teatro de la Ópera en Budapest, y pues literal agarran el globo terráqueo, apuntan a ver a dónde le iba a tocar irse de viaje, y pues salió México, salió específicamente Dolores Hidalgo. No, San Miguel de Allende, y de ahí se pasa a Dolores Hidalgo. Entonces, en esa depresión, justamente como por estas fechas, más o menos. Estas fechas son como muy significativas para mí porque ahí empieza nuestra historia. O sea, él viene a México, yo obviamente ni lo conocía ni nadie aquí. Él tenía unos amigos en San Miguel, unos amigos alemanes, y pues está con ellos. Entonces, pues obviamente el alcohol es un factor importante cuando tú traes una depresión para que tu mente genere estos pensamientos, porque es parte de las adicciones. Por ejemplo, mi esposo, después de muchos años, o sea, específicamente 2 meses antes de que muriera, se le detecta el trastorno obsesivo compulsivo, que este trastorno es el que te hace estar pensando en, pues tener pensamientos malos para desaparecer. Entonces, pero es una constante, no paran, o sea, la cabeza no para. Entonces, él se viene a México, se abusa del alcohol e intenta quitarse la vida, y lo traen al hospital regional de aquí de la ciudad de León, que es donde yo lo conozco. Por azares del destino, porque yo digo que el destino así es, porque cada uno tiene marcado su destino, pues él llega aquí a León. Mi hermana acababa de llegar de un intercambio rotario de Hungría. Entonces, pues ella hablaba húngaro, y gracias a eso, pues nos contactaron, y pues empezamos a ayudarlo. Él decía, ¿por qué me ayudas? Pues te ayudo porque necesitas ayuda. Y pues obviamente estuvimos apoyándolo. Yo lo vi desde el primer momento, y hubo como ahí un flechazo interesante, pero pues no era el punto era ayudarlo a que sobrellevara su depresión, y que sobrellevara pues su salud, porque se rompió la tráquea. Entonces traía un tubo por el que respiraba, le hicieron una traqueostomía y demás, y entonces pues era complicado, ¿no? Bueno, muchos años después, él se tiene que ir a los pocos meses. Estuvimos 3 meses juntos. Él se tiene que ir a su país a recuperarse porque aquí él no tenía seguro, y entonces se va. Y le hacen una traqueostomía. Él no vuelve a recuperar sus cuerdas vocales, no hablaba bien, hablaba como si estuviera muy, muy enfermo de la garganta. Y pues tenía una gran cicatriz, ¿no? Pero creo que la cicatriz más importante es la cicatriz que tenía en el corazón, en el alma, porque este pensamiento de no soy suficiente para nadie nunca se fue, nunca se salió de su mente ni de su corazón. Entonces, lo que sucede es que, bueno, él me habla, y después de 10 años nos volvemos a reencontrar por medio del Facebook. Y después de 10 años me pide que me case con él. Y obviamente pues yo le dije en su momento que no, porque no, ya no lo conocía. Yo sentía que ya no lo conocía, no habíamos pasado un tiempo juntos. Pero pues finalmente decidimos casarnos, preparamos nuestra boda y demás. Y
más bien yo preparé la boda aquí, él sin él estar aquí, y entonces cuando él llega aquí a México un 13 de septiembre. Y estoy hablando que 10 años antes, en estas mismas fechas, fue cuando intentó quitarse la vida. Por eso les digo que septiembre es un mes así como complicado para mí. Entonces, él empieza nos casamos, yo empiezo a ver que él empieza a beber mucho, empieza como, cuando tomaba, empezaba a perder como, se empezaba a poner como agresivo, y pues uno justifica mucho las cosas y empieza a decir, claro, pues extraña a su familia, extraña a su país, extraña su gente, extraña todo. Aquí está solo, todavía no hablaba español, hablaba inglés, entonces era complicado tener un trabajo. Él era masajista, entonces pues tenía que comunicarse con la gente para poder trabajar, y pues no lo podía hacer del todo bien. Y pues el primer año fue un primer año muy complicado, porque en primer lugar la diferencia de culturas pues es mucha, y la diferencia de hábitos es mucha, pero sobre todo el problema que él tenía era esta depresión, que yo no la vi porque no había vivido un caso cercano a esto, ¿no? O sea, que yo supiera, porque como les digo, es un tema tan tabú que en la familia ha habido muchos temas de este tipo, pero no lo hablaban, no se habla el tema de la salud mental por pena, o no se habla por desconocimiento, o no se habla porque qué van a decir de mí, qué va a decir la gente acerca de, tengo una tía que está mal, o tengo un hijo que está mal, o sea, pues que diga a la gente lo que quiera, para acá a poco ellos me pagan o me mantienen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que actualmente es un tema complicado porque los chavos tienen mucho acceso al internet. Entonces, para mí sí es una lucha que estoy haciendo para prevenir, para prevenir este acontecimiento, precisamente porque yo tengo un hijo de 9 años, y no quisiera que pasara por esta situación. Entonces, finalmente, pues bueno, estuvimos juntos 10 años. Él hace 2 años ya falleció. Yo me acuerdo que conocí a una psicóloga, porque fui a una plática acerca de la prevención de este acontecimiento en el lugar donde yo trabajaba. Justamente dieron esta plática en esos momentos en que yo estaba tan mal, porque mi esposo había intentado quitarse la vida días antes. Esto fue en agosto de hace 2 años, del 2021. Y yo todavía lo alcancé a encontrar con vida, lo llevé al hospital, lo atendieron, me dijeron está muy grave, está muy mal, pues no sabemos si va a despertar. Yo tenía una conocida en el ISSSTE, fue donde lo atendieron, y tenía una amiga que justamente estaba en urgencias, y ella me dijo, tengo que hablarte con la verdad, él está muy mal. Ellos tienen un parámetro como de signos vitales y todo, y de reacciones del cuerpo y de las personas. Y hagan de cuenta, no sé, el 1 pues está alerta, o sea, sí funciona, sí reacciona al dolor, sí reacciona a todo. 2, o sea, solo reacciona como de modo reflejo. 3, no sé, otra cosa. Mi esposo estaba en el nivel 5, o sea, no reaccionaba a nada, ni ante el dolor, ni a los sonidos, ni su cuerpo solo, o sea, estaba conectado a un respirador. Que eso también es una cosa interesante o importante de hablar, porque muchas veces no hablamos con nuestra familia de qué queremos que suceda cuando nos pase un accidente, que Dios no lo quiera, pero cuando pasa un accidente no estamos conscientes de decirle a nuestra familia cómo es que queremos morir. O sea, me refiero a cómo vamos a querer, si nos pasa un accidente,
quieres que tú estar conectado a un respirador o no lo quieres, quieres que te resuciten o no quieres, tienes la voluntad de decirle a tu gente. De hecho, hay un documento que haces ante un notario que se llama voluntad anticipada, en donde tú dejas por escrito que no quieres que te resuciten, que no quieres estar conectado a una máquina, que no quieres una vida artificial, y los familiares y los médicos tienen que respetar esa decisión. Mi esposo, desde el día 1 que nos casamos, él me dijo: si yo llego a tener algún accidente o algo, yo no quiero estar conectado a un respirador. O sea, no quiero, porque no sé si voy a quedar bien y no quiero ser una carga para ti. Eso lo hablamos desde el día 1, cosa que con mis papás, por ejemplo, nunca se habló. Con mi papá, que fue el primero que falleció, nunca se habló. Y ya después mi mamá, que era la que tenía un cáncer terminal, ella después ya nos dijo su voluntad, y entonces supimos qué teníamos que hacer y qué era lo que ella decidía, ¿no? Pero en este caso yo les voy a hablar de que es bien importante que lo dejen por escrito. ¿Por qué? Porque yo, en ese momento en que llego al hospital a decirle a mi esposo, a llevar a mi esposo, porque estaba totalmente inconsciente, llega la doctora y me dice: necesito conectarlo a un respirador, lo necesito hacer ahorita, tú lo autorizas. Y en eso entró mi conciencia moral de decir: él me lo pidió, que no. Pero ahí entra mucho el amor y entra mucho la desesperación y el decir: es que si no lo hace, o sea, la doctora me decía: si no lo hago ahorita, se va a morir ahorita. Entonces yo estaba muy nerviosa, no sabía lo que sucedía, estaba sola, y le dije: conéctalo. Entonces lo conectaron a un respirador, le hicieron un lavado de estómago y pues no reaccionaba, o sea, estaba inconsciente completamente. En mi mente, lo que yo pensaba en ese momento es: si despierta y ve que está en un respirador, vas a ver que no cumplí su voluntad. Pero también vas a ver que lo hice por amor, porque yo realmente lo amaba. Es un tema complicado que, si quieren, después lo desmenuzamos un poco más, pero por el día de hoy, que hoy es el 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del... Entonces, por eso quiero hablar de este tema. Después de que él dura 7 días en terapia intensiva, conectado a un respirador, los doctores me decían: no reacciona, o sea, a la hora que lo queremos desentubar, se altera muchísimo, no sabemos si es un daño neurológico o así reacciona él. Y no lo hemos podido desconectar, necesitamos desconectarlo, porque si no va a empezar a tener neumonías, porque ya empezaba a tener flemas en los bronquios, que es ocasionado por el respirador. Entonces, pues no nos quedaba más que esperar un milagro. Le fueron a dar los santos óleos, salió adelante, gracias a Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis importante, porque también quiero hablar de las personas que están en los lugares, instituciones públicas, sirviendo a la gente, porque son servidores públicos. Yo fui servidor público, no en el sector salud, pero sí en el sector cultural. Y aquí estamos viendo cómo la gente se vuelve muy insensible. No sé si alguien de ustedes, de los que me está viendo, ha tenido temas de insensibilidad de los médicos en el sistema público. Yo creo que todos lo hemos vivido. Y a mí hay un doctor que no se me olvida, desgraciadamente no me acuerdo del nombre del doctor, sino sí se los decía, pero fue aquí en el ISSSTE de León. Ese doctor me tocaba verlo en el turno de la noche. O sea, cuando estás en terapia intensiva te dejan entrar a ver a tu familiar 3 veces al día, que es como 12 del día, 6 de la tarde, 11 de la noche, nada más. Y en el turno de la noche era donde estaba este médico, que cuando yo llego a ver a mi esposo, él me dice: está muy mal, pero con una actitud así: está muy mal, yo no sé por qué lo hizo, teniendo ese cuerpo y teniendo esa cara. La verdad, mi esposo era muy guapo,
Era pues europeo, era muy alto, era güero, de ojos azules, hacía mucho ejercicio, estaba delgado pero sí estaba musculoso. Y yo no entiendo por qué teniendo todo lo que tiene, lo hizo. Y yo lo único que me recuerdo haberle dicho fue, tú estás aquí para sanarlo, para ver si puedes salvar su vida, que por eso elegiste esta carrera. Si no puedes, no opines, porque no sabes lo que está pasando por su mente. No lo sabes. Entonces, si vas a hablar de cosas que no me van a aportar nada bueno, pues no me digas nada, ¿no? Este médico, cada día de los 7 días que estuve en terapia intensiva con mi esposo, me tocó y diario me decía lo mismo y yo estaba muy molesta. Incluso a mi amiga, la que estaba ahí en el hospital, se lo llegué a decir, le dije, es que este doctor ya me tiene hasta acá. Dice, bueno, es que sí es, pues sí, así es, pero tú estás luchando junto con tu esposo por salvarle la vida. Y este señor llega a decir estupideces, la verdad, eso era. Entonces, él sale, el sistema público, desgraciadamente, tiene carencia en todos los aspectos. En trato, en primer lugar, en trato humano, tiene carencia en medicamentos y tiene carencia en especialidades. A mi esposo lo trató ahí en el hospital un paidopsiquiatra. Un paidopsiquiatra es un psiquiatra de niños. Que no sé porque después de terapia intensiva lo pasaron a piso y pues, entonces tenían que ir a verlo pues el psiquiatra y la psicóloga, y ese era un requisito para poderlo dar de alta ya cuando estuviera mejor y demás. Y este psiquiatra pues iba, creo que lo vi 2 veces, y platicaba con él y me decía, no, es que ya está súper bien, ya, o sea, se puede ir a su casa, porque a mí me decían que tenían que internarlo en el hospital psiquiátrico para su recuperación, porque los medicamentos para la depresión y para la salud mental no hacen efecto al día siguiente, o sea, hacen efecto más o menos a las 3 semanas, y esas 3 semanas son muy, muy importantes porque ellos no se sienten mejor y entonces hay que estar muy vigilados. Entonces, él decía, no, él ya está bien, o sea, ya de aquí a tu casa. El otro doctor, el doctor, yo le digo el doctor cínico, el que me decía cosas en terapia intensiva, me dijo, yo necesito que estés 24/7 ahí con tu esposo, porque yo no le tengo confianza, porque él hizo lo que hizo y entonces yo no le tengo confianza. O sea, no puedes salirte ni al baño. Le dije, perdón, o sea, ¿cómo que no puedo salir al baño? O sea, ¿cómo voy a vivir aquí? O sea, tengo que hacer relevos con alguien, ¿no? Y estamos hablando que yo no tenía con quién hacer relevos porque mi mamá estaba con un cáncer terminal, estaba apoyándome con mi hijo, o sea, ella se quedaba con mi hijo, mi hermana no vive aquí en León, ella vive en Estados Unidos, mi papá ya había fallecido, su familia estaba en Hungría y todas las que me apoyaron fueron mis amigas y algunos de mis primos. Pero entonces era complicado pedirle a alguien que pues se quedara, que quisieran un relevo conmigo, porque pues todo el mundo tiene sus ocupaciones, ¿no? Y de entrada pues no es su familiar. Entonces, gracias a Dios tengo unas amigas que me mandó el cielo y unos amigos que fueron muy empáticos conmigo y que pues ellos se quedaban en algunos momentos en lo que yo me iba a bañar, en lo que iba a ver a mi hijo, en lo que comía algo y demás. Bueno, él sale del hospital y les digo que fui a esta plática en donde ella me decía, esta psicóloga me decía, no toda la gente que intenta quitarse la vida muere de eso. Hay que recibir terapia y apoyo. Obviamente en el programa de Silvia lo dije, que los tratamientos para enfermedades mentales son tratamientos carísimos. ¿Por qué? Pues porque te tiene que ver un psiquiatra, tienes que tener medicamentos especializados caros y tienes que tener una terapia psicológica a la par para que todo funcione. En el ISSSTE, donde estuvimos, el psiquiatra le dijo,
te voy a dar este medicamento porque pues no tenemos el que necesitas, pero pues este te va a ayudar. Es como, te voy a dar una aspirina porque no tengo, cortisona, no sé, algo así. Entonces, no puedo. Luego, fuimos a la terapia con la psicóloga y la psicóloga me decía, yo no lo puedo tratar hasta que no esté bien. Y yo le decía, ¿cómo que no lo puedes tratar hasta que no esté bien? Pues ese es tu trabajo, que esté bien. O sea, entonces fue un peregrinar, o sea, increíblemente tenso para mí y para mí principalmente, porque él todavía estaba como en su depresión. Y aquí en León, mis amigas y mi familia hizo una colecta para apoyarme con los gastos, porque yo pues estuve buscando ayuda para poder sacarlo adelante. Y di con una asociación de suicidiólogos, donde la psicóloga que lo trató era especialista en este tema, el psiquiatra trabajaba, o sea, estaba el consultorio enfrente del otro, y obviamente le dieron el medicamento correcto y un diagnóstico correcto, porque en el hospital pues solamente su diagnóstico era, intentó quitarse la vida. El psiquiatra nos dice que él tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que yo justifiqué mucho tiempo el que él era muy obsesivo con la limpieza. Yo decía, pues es que así es, o sea, así es él, o sea, era muy organizado, todo tenía limpio, todo tenía en su lugar, todo así. Y pues uno justifica y dice, pues está bien, o sea, no importa, pues de repente gritaba mucho, pero pues así es su carácter. Uno va justificando muchas acciones que tiene la otra persona y que no te das cuenta de que es un problema. Bueno, finalmente empieza este tratamiento de manera particular. Obviamente teníamos que ir al sistema público porque yo en mi trabajo estaba, pues me dieron un permiso cuando tienes un enfermo, pues que delicado y que no, o sea, que es tu familiar directo, o sea, tu esposo, tu hijo, tú puedes pedir un permiso para cuidarlo en tu casa. Y entonces pues yo tenía que llevar ese permiso, pero pues teníamos que seguir yendo a esas consultas. Y íbamos a dar a sus consultas en el ISSSTE, pero básicamente era nomás para checar, porque pues nosotros estábamos tomando terapia por otro lado. Entonces, él lo que refería era que no se sentía mejor, que el medicamento no le hacía bien, que no estaba sintiendo un cambio. Y pues obviamente no lo sentía al principio porque les digo que este medicamento tiene, ¿cómo dicen los doctores? Algo así como es híjole, se me olvidó la palabra, a ver si ahorita me acuerdo. El chiste es que no hacen efecto inmediato. Pasan 4 semanas más o menos. Entonces el psiquiatra detectó que, o sea, antes de decirles que detectó, ¿cuáles eran los síntomas como más importantes en donde tienes que poner una atención específica? 1, no dormía. No dormía. O sea, podía estar toda la noche despierto. 2, no quería comer. 3, decía que escuchaba un ruido en su cabeza, que no paraba, un ruido. O sea, yo le decía, es que como un ruido, sí, es que escucho un ruido, o sea, no me puedo concentrar. Él todo el día traía audífonos porque decía que no quería escuchar ese ruido y ponía música. Otra cosa, se le quitaron las ganas él hacía mucho ejercicio, salía a andar en bicicleta, cero, quería estar en la cama únicamente, sin ningún interés. Pero principalmente no dormía. Entonces, cuando vas con un médico, te dicen, bueno, pues te voy a dar una pastilla para que duermas. Pero ese no es el problema. El problema, o sea, no duerme por algo. ¿Por qué no duerme? Entonces, el psiquiatra nos dijo que el problema venía de abajo. O sea, él tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno obsesivo compulsivo genera ansiedad. La ansiedad hace que no duermas. Y el que no duermas te provoca una depresión.
Entonces, si tú das un medicamento para dormir, estos otros 3 trastornos o 3 síntomas quedan en el limbo. Entonces, vas a dormir porque te van a noquear con una pastilla, pero finalmente sigues teniendo el trastorno obsesivo compulsivo, sigues teniendo la ansiedad y sigues teniendo la depresión. Entonces le dieron un medicamento específico para el trastorno obsesivo compulsivo. Él se lo tomaba, íbamos a las sesiones con este doctor y pues él no se sentía mejor, o sea, yo lo veía muy desmotivado. Y entonces yo dije, bueno, la mejor opción es que pues vaya a su país. Tenía 10 años de no ver a su familia. Bueno, no, porque su papá vino a la boda y su mamá vino al bautizo de nuestro bebé. O sea, tenía, ¿qué habrán sido? 6 años sin verlos. Entonces, yo dije, a lo mejor lo que él necesita es pues sanar su alma allá, o sea, arreglar asuntos que tenga pendientes con sus hermanos, con su mamá, con su gente. Y para él era un tema, se complicó más con la pandemia porque él no podía trabajar. O sea, de tener mucho trabajo, pues no pudo trabajar y para él, el no trabajar y el no ser suficiente para su familia, que era lo que él le habían metido en la cabeza, no eres importante y no eres suficiente, pues le empezó a afectar muchísimo, porque él decía, yo, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo que no me ve trabajando y tú sí te vas a trabajar todo el tiempo y entonces, ¿dónde quedo yo como proveedor? Entonces, eso fue un tema importante que lo hablamos y le dije, a ver, tú como papá, ahorita en esta pandemia, es muy importante que estés aquí en la casa con nuestro hijo, porque él tiene clases en línea y yo sí tenía que ir a trabajar. Entonces, si no estuvieras tú aquí, no podríamos hacer esto. Para mí, tu trabajo ahorita importante es estar con él, porque si no, de otra forma no lo podríamos haber hecho. Pero para él en su mente y en su pensamiento, él era, no soy suficiente para mi familia. Y entonces yo sé que sin mí van a vivir mejor. O sea, sin mí, mi hijo va a tener un mejor ejemplo y mi esposa va a tener una mejor vida. Ese era el pensamiento que él tenía en su depresión y en su querer quitarse la vida porque entonces íbamos a estar mejor sin él. Ese pensamiento jamás se fue de su cabeza. Entonces, entre su familia y nosotros empezamos a reunir el dinero para mandarlo a Hungría, para que se recuperara allá, para que a lo mejor tuviera una terapia psicológica en su idioma, porque todavía le costaba un poco de trabajo. O sea, ya hablaba el español y todo, pero eran temas como que muy fuertes como para hablarlos, buscar las palabras para poder hablarlos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidimos, pues te vas y ahí es cuando el destino y Dios dice, las cosas son como yo digo y como el destino está marcado, porque yo cuando intentó quitarse la vida, cuando se recuperó, yo le dije, la vida no es así, uno tiene un plan de vida hecho por Dios y pues nosotros te amamos y tienes un hijo chiquito y tienes una esposa que te ama. Y él me dijo, es que no es cuestión de amor. O sea, yo te amo, tú eres el amor de mi vida, mi hijo es lo más importante para mí. Pero es mi cabeza que no deja, no para, no para, no para. Y entonces ese no parar es lo que le generaba la angustia y el querer desaparecer. Ahorita que acabe de contar la historia, les voy a leer un poco de este libro que me hizo el favor de regalarme Silvia Olmedo el día que fui a la entrevista. Se llama Mis sentimientos erróneos. Si tienen oportunidad, cómprenlo. Y aquí viene una parte importante. Ella habla de pues, los duelos, cómo superar, porque hay muchísimos tipos de duelo, pero específicamente qué pasa cuando una persona intenta quitarse la vida, por qué lo hace y qué hacer tú como familiar cuando ves estos focos rojos y qué es una depresión. O sea, esto ahorita se los leo porque sí es importante para mí que lo
compartirlo con ustedes. Y pues finalmente yo ya no iba al trabajo, estaba yo en home office todo el tiempo 24/7 con él y con nuestro hijo. Y finalmente él muere el 3 de octubre por una semana antes de que se fuera a Hungría. Él murió un domingo y el siguiente domingo se iba. Muere por una asfixia, se le atoró una salchicha en la garganta, por la primera vez que intentó quitarse la vida, pues le dejó una desviación en la tráquea. Y entonces a veces cuando tomaba agua, incluso comías, generalmente como cuando te atragantas, así como se me fue chueco, así le pasaba a él. Y en esta ocasión yo me levanté de la mesa a ponerle una película al niño que ya había acabado de cenar y ya iba a ver una película, y en ese justo momento cuando yo me levanté a ponerle la película, él empieza a atragantarse. Yo no me di cuenta hasta que empiezo a escuchar que él intenta vomitar, y pues ya era demasiado tarde. Tú sabes que el dejar de respirar unos minutos es cuestión de minutos. Entonces yo intenté sacarle la salchicha, intenté hacerle esta maniobra que no me acuerdo cómo se llama, pero ya me acordé. Fíjense, mi cabeza va atrás, dos temas. Se llaman pastillas de liberación prolongada. O sea, van liberando el contenido de la pastilla poco a poco. Entonces estos medicamentos psiquiátricos son de liberación prolongada. O sea, tienes que tomarlo mucho tiempo porque van soltando poco a poco. Ahora, lo que les estaba diciendo de la maniobra de Hodgkin, ¿no? Algo así se llama, que le aprietas el estómago para que salga. Yo ya no la pude realizar porque él ya tenía algunos 2 minutos, a lo mejor 3 minutos, que le ocurrió esto, y yo cuando ya lo vi en la cocina ya tenía sus labios morados, y entonces ya no pude, él ya no tenía fuerza, o sea, se desvaneció en cuanto me vio, se desvaneció. Y yo hablé al 911, vinieron los paramédicos, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Es un tema complicado. Ahora lo puedo platicar. Antes no podía. Pero estoy en terapia con una tanatóloga, y ella también, en un libro que me recomendó, no lo tengo aquí a la mano, pero se llama El mensaje de las lágrimas. Hay una parte al final donde se habla de la transformación del dolor. Y el compartirlo con otras personas hace que el dolor se vaya transformando. No es que se quite, porque el dolor ahí va a estar toda la vida, y las imágenes van a estar ahí toda la vida, pero el dolor se va transformando un poco y vas tomándole sentido a la vida. Cuando un duelo se está superando, es cuando encuentras el sentido de por qué te pasó a ti lo que te pasó. ¿Qué es lo que me ocurre a mí ahora? Ahora estoy yo trabajando en una lucha constante porque los problemas de salud mental se hablen, porque los adolescentes tengan esta apertura con los papás cuando se sientan tristes, deprimidos. Estoy compartiendo lo que a mí me ayudó a salir adelante de mis duelos. Tengo varios duelos. O sea, primero murió mi papá hace 4 años, mi esposo va a cumplir 2 y mi mamá va a cumplir 1 en septiembre, a finales de septiembre. Estos duelos generaron que yo me quedara pues sin mi casa, la tuve que vender, y que me quedara sin mi trabajo de 14 años. ¿Por qué? Pues porque ahora tengo un hijo que no voy a salirme yo a trabajar para que alguien más lo cuide y él se sienta abandonado, porque él también perdió a toda su familia. Entonces, mi lucha constante, mi lucha día a día, lo que me hace levantarme, y los que han visto el programa de Caras Vemos, Sufrimientos No Sabemos, me han mandado mensajes de yo me siento así, yo veo a mi esposo así, y yo trato de ayudarles en cuanto a dónde pueden acudir, qué pueden hacer, qué pueden leer,
para poder salvar vidas. Es muy duro vivir con mucho dolor, es muy fuerte vivir con mucho dolor, porque la muerte de un familiar y sobre todo de tus papás, tu esposo, tu pareja, es demasiado, y más cuando se te fueron tan juntos, que el dolor ahí va a estar y que hay momentos en que no se te olvida. O sea, por ejemplo, el lunes pasado fue cumpleaños de mi mamá y son fechas como el primer cumpleaños, el primer aniversario luctuoso, el primer cumpleaños mío que no están. O sea, son fechas que no, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de las Madres, el Día del Padre. Ahora yo tengo que asistir a los eventos del Día del Padre en la escuela con mi hijo y hasta yo me siento diferente porque pues son puros papás y yo, porque pues no es lo mismo tener a tus papás divorciados que pues tu papá va, aunque no vaya tu mamá, pero pues tu papá va al festejo y acá mi hijo no tiene a su papá que vaya al festejo, ¿no? Entonces, él también está en terapia, está en una terapia de en un grupo de emociones, de trabajo de las emociones, que esto es fundamental, que los niños tengan el trabajo de emociones. ¿Para qué? Pues para que puedan saber que si es momento de llorar, lloren, aunque sean niños. O sea, me refiero a hombres, al sexo masculino, que toda la vida se nos ha dicho: no llores porque eres un niño, o no llores porque pareces niña. O sea, no, si es momento de llorar, llora. Si es momento de reírte, ríete. Si es momento de enojarte, enójate. Pero descubre qué sentimientos están en ese momento en ti. Mi hijo no podía saber o no podía creer que podías tener dos sentimientos a la vez, porque cuando él me decía, es que ¿qué sientes? Y yo, es que estoy muy triste, pero a la vez estoy muy enojada. Y me decía, no puedes estar triste y enojada, o sea, estás triste o estás enojada. Y yo, no, es que estoy las dos. O sea, recién murió mi esposo, yo perdí la memoria de 2 meses posteriores a la muerte de él, no me acuerdo de nada, no me acuerdo haber, nada. O sea, eso es un tema que todavía estoy trabajando con la tanatóloga, porque me dice, ¿para qué quieres recordar? Y uno como mamá dice, quiero recordar porque no sé qué pasó con mi hijo esos 2 meses. O sea, es un tema bien fuerte saber. Ahora que he estado documentándome y leyendo y aprendiendo varias cosas, me he dado cuenta que es muy importante el momento y cómo las palabras de cómo le dices a tu hijo que murió su papá o que murió un familiar. Y yo sí me acuerdo cómo le dije cómo murió su abuelo. Pero yo, y en la muerte de mi mamá, pues la vivió porque aquí vivíamos con ella. Después de que murió mi esposo, nos venimos a vivir con mi mamá. Entonces, fue una muerte diferente porque vimos cómo mi mamá se fue acabando poco a poco con este cáncer terminal. Y hasta mi mismo hijo en la misa dijo, mi abuela no ganó, no perdió la batalla, o sea, ganó porque su cuerpo ya no resistía y ahora ya no tiene dolor. Entonces él lo supo entender, él ahora tiene otra visión de la muerte, él ahora tiene puede hablar del tema, que es importante que con sus hijos hablen del tema de la muerte, no porque no lo hables no se va a parecer, o sea, no. O sea, hay niños que aprenden de la muerte porque se les murió un pececito, se les murió un pajarito, se les murió un perrito. Mi hijo aprendió de la muerte porque se le murió su papá, su abuelo y su abuela. Nunca se le ha muerto una mascota, entonces fue muy fuerte para él. Pero eso lo ha hecho madurar mucho y por eso me levanto todos los días, porque si él puede, yo también. Y trato de buscar yo mi sanación personal para que él pueda estar bien también. Entonces, como les digo, les voy a leer un poco acerca de esto, porque esta es la misión que yo encontré, el darle sentido al dolor, no preguntarte por qué me pasó todo esto a mí,
sino para qué me pasó esto. Muchas veces te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si hay más gente mala en el mundo que no hace bien, que nadie los quiere? ¿Por qué siguen viviendo en las calles? Porque ese es su destino. Pero a mí me tocó vivir este dolor así y lo acepto, y entonces encontré el por qué me pasó a mí para poder ayudar a la gente. Esa es mi principal misión ahora, es en lo que estoy enfocada, en lo que estoy trabajando, aparte de lo que estoy trabajando para, pues tú no tienes que vivir, ¿verdad? Ya después les contaré en qué estoy, pero el día de hoy este es el tema. El chiste es que, pues yo sí les voy a decir que mi misión ahora, o mi sentido de vida ahora, es ayudar a la gente que lo necesita, que necesita hablar, que necesita, hay mucha gente que me escribe y me dice, yo me siento así, yo tengo los mismos pensamientos que tu esposo, ¿cómo le hago? Busco ayuda, ¿a quién acudo? Y eso me ha ayudado a mí a salir de este duelo, dándole un sentido. Entonces, yo te invito a que si tú vives una pérdida, no te preguntes el por qué te pasó a ti. Te pasó porque te tenía que pasar. Así es la vida, es lo único que tenemos seguro, la muerte es lo único que tenemos seguro. Pero busca el sentido de tu duelo, busca el sentido de tu vida. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Cómo lo vas a transformar? Entonces, pues yo les dejo mis redes. Bueno, aquí ya estamos en TikTok, Marce Pastor R. En Instagram estoy como Marce Pastor R también. Y ahí es donde comparto todas mis experiencias, todo mi peregrinaje con el tema del que estamos hablando hoy, que es el quitarse la vida. A ver, alguien me mandó un mensaje, yo ando bien caída con la enfermedad de mi hermano. Es bien duro, es bien duro. Mira, mi hermana vive en Estados Unidos, y ella decía que, o sea, obviamente le dolió la muerte de mi esposo porque lo quería, pero el dolor más fuerte que ella sentía era el que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo sé que el dolor de un hermano es algo que no puedes explicar, que quisieras arroparlo y quisieras dar todo para que esa persona estuviera bien y que no sufriera y que no sintiera dolor y que no pasara por lo que tiene que pasar. Pero dale todo tu apoyo, quiten de su vocabulario, yo les digo, por favor, quiten de su vocabulario el échale ganas, no le digas que le eche ganas, porque tú crees que no quisiera él sentirse bien, o no crees que quisiera salir adelante. Esa palabra no la digan. O sea, te lo dicen a ti cuando se te muere un pariente, un familiar, te lo dicen cuando estás muy enfermo. O sea, aquí llegaban con mi mamá y le decían, sus amigas, échale ganas, bueno, las pocas que vinieron, échale ganas. O sea, ¿tú crees que mi mamá no le echaba ganas? ¿Tú crees que mi mamá no quería salir adelante? Les digo, es como si le dices a una persona que tiene diarrea, échale ganas para que no te dé. Pues no, o sea, no se puede. Y a una persona en depresión, el échale ganas no significa nada, porque es lo único que no tiene, ganas. Entonces, esa frase, elimínala de tu vocabulario. Échale ganas, no la digas. O sea, creo que es una de las peores frases de que tienen que ver con el duelo, la muerte y las enfermedades terminales. No las digas, pero abrázalo mucho, hazle sentir que tú estás ahí, que vas a hacer siempre todo lo posible porque él esté mejor. Y hay una experiencia muy bonita que, que recuerden cosas juntos cuando ahorita todavía está. No sé qué tipo de enfermedad tenga tu hermano, pero yo con mi mamá, que tenía un cáncer terminal, pues aprovechó el tiempo con su nieto para contarle cosas de su vida, para enseñarle chistes inclusive, que ahora mi hijo no olvida. El ponerse a escribir juntos, el jugar juntos, el quiero que me recuerdes de esta forma.
Mi hijo le dijo muy enojado un día que ya de los última semana, mi hijo le decía, abuela, es que no, por qué no te curas? Por qué ese cáncer nunca se cura? Y mi mamá decía, pues así nos tocó, pero ¿qué vamos a hacer sin ti? Pero él realmente estaba muy enojado, o sea, realmente le estaba reclamando a mi mamá. Y mi mamá le dijo, vas a ver que el día que yo me vaya, ustedes van a poder hacer más cosas de las que pueden hacer ahora. Y ahora esa frase no se le olvida a mi hijo porque es verdad, o sea, mi hijo durante estos 7 años de tratamiento de mi mamá, que pues yo estuve ahí al pie del cañón todo el tiempo, al principio me ayudaba mi papá, pero pues luego ya no se pudo porque falleció, y pues mi esposo me ayudaba a cuidar a mi hijo y después ya no se pudo y entonces me tocaba a mí. Él fue muy empático y resiliente porque él nunca reclamó que no pudo ir a una fiesta infantil, nunca reclamó que no podían venir sus amigos, nunca reclamó que no podía salir a ningún lado porque pues teníamos que cuidar a la abuela, teníamos que llevarla a las quimioterapias, teníamos que... Y yo veía la forma de dejarlo, me apoyaba uno de mis primos que vivía aquí cerca, que de verdad Dios no se equivoca gracias a Dios llegó en ese momento porque me apoyó muchísimo con él y se lo agradezco infinitamente. Se llama Carlos, mi primo. Y o sea, era de, te voy a dejar aquí, te voy a dejar aquí, allá, y ahora que él tiene proyectos, está haciendo sus pininos en un programa de televisión infantil, haciendo entrevistas y demás, qué es lo que le gusta, la comedia. Él dice que él le gusta hacer reír porque la risa es la mejor medicina y que porque la risa no la venden en las farmacias, sí es la mejor medicina. Entonces, ahora se acuerda cada vez que vamos al canal y se acuerda y dice, mamá, ¿te acuerdas que mi abuela me dijo que íbamos a poder hacer más cosas cuando ella ya no estuviera? Y sí nos hace falta, pero ahora podemos hacer más cosas. Y le digo, así es, exactamente. Ella tenía la razón y ella está mejor y nosotros tenemos más tiempo para hacer más cosas, como ella te lo dijo. Entonces, te abrazo mucho, de verdad, te lo digo de corazón porque yo ya viví el dolor de perder a estos 3 familiares que eran mi vida. Está junto a él, abrázalo, muchas gracias, abrázalo, bésalo mucho, acurrúcate mucho con él y va a pasar lo que tiene que pasar. Eh, Eso también de decir, se va a poner bien cuando sabes que no, entonces yo por eso ya no digo eso. O sea, se va a poner bien si se tiene que poner bien, si es la voluntad y el destino o lo que creas, se va a poner bien, si no, eso es lo que tenía que pasar. Y entonces empieza a trabajar tú en tu sanación. Busca lo que a ti crees que te va a servir. Por ejemplo, la meditación, un buen libro, hacer ejercicio. Iban a dar diario. Digo iba porque ahorita como no tengo trabajo fijo, mis gastos, pues yo prefiero llevar a mi hijo a que nade, a que vaya a terapia. Y yo estoy buscando otras medidas de sanación alternativas en donde yo lo pueda realizar sin hacer el gasto. Entonces, pero Dios, el universo, la energía, están ahí y solo te digo que te acompaño con el corazón y que es difícil, no te voy a decir que no, es difícil, claro que es difícil perder a una persona o verla enferma o verla sufrir, es muy difícil y verlos partir es mucho más. Y como les digo, y no se pone mejor, o sea, con el tiempo duele más, pero aprendes a sobrellevar ese dolor encontrándole el sentido, que es lo que yo
les quiero dejar como mensaje. Yo encontré este sentido en hacer esto. Entonces, les voy a leer un poco. Es bien poquito, no crean que me voy así a leer todo el libro, pero creo que es importante para el día de hoy, 10 de septiembre, que todavía alcanzamos media hora. En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Al no haber una prueba de laboratorio, a veces diagnosticar depresión se hace más difícil que otras enfermedades. La duración prolongada de síntomas es mucho más determinante para diagnosticar la depresión que si se padece todos sus síntomas en un día. No tener ganas de nada un día es normal, pero si esto se prolonga por 6 meses, puede ser una alarma clara de que tienes depresión. Entre los síntomas más característicos de los pacientes con depresión están la tristeza profunda, la falta de energía, las ganas de llorar. Hay personas que sienten que les duele todo el cuerpo. Otras tienen sus patrones del sueño desordenados, que era lo que les decía, no duermen o duermen demasiado. Aquí dice, o no duermen nada o duermen mucho. En ocasiones les faltan fuerzas para moverse, incluso para levantarse de la cama. Dejan sus actividades rutinarias, abandonan sus estudios o su trabajo y les cuesta mucho cumplir con sus deberes. Un claro indicador de depresión son las ideas suicidas. Que una persona hable de la muerte como algo atractivo o te diga que quiere morir es un claro indicador de una depresión. Cada vez hay más evidencias que muestran el impacto negativo de la depresión y hasta qué punto pueden causar daños permanentes en nuestro cuerpo. Se ha descubierto que la gente con depresión tiene las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de generar las respuestas ante el estrés, las tienen más grandes, lo que explica que algunos pacientes depresivos además se vuelven muy irritables. Por eso yo les decía que mi esposo se enojaba fácilmente. También se sabe que la zona del hipocampo, la cual se ocupa de las emociones y de la memoria, es de al 20 al 25% más pequeña en la gente con depresión. Eso también es cierto, se le olvidaban muchas cosas. Se le olvidaba hasta lo que generalmente no se le olvidaba, o sea, cosas tontas, ya me tomé la medicina o no, dónde dejé mi mochila, dónde traigo los lentes y los lentes los trae puestos, o sea, cosas así tan evidentes. La pérdida de memoria es un síntoma muy importante, un foco rojo, yo les digo. Esto es decir que una parte de tu cerebro se encoge si padeces depresión. Otra parte del cerebro que cambia es la amígdala, que en la cabeza de los pacientes deprimidos es mucho más sensible ante eventos negativos y por eso tienden a magnificarlos. Ahora, ¿qué causa una depresión? ¿Puede ser una ruptura una causa de depresión? ¿Una enfermedad puede ser causa de depresión? ¿Una dieta puede ser causa de depresión? ¿La pérdida de trabajo? No hay una causa única de la depresión, depende mucho de la persona, de la personalidad, de la historia familiar. Para entender mejor qué puede causar una depresión, aquí Silvia hace un ejemplo, utiliza un ejemplo con la paella. ¿Qué puede hacer que una paella sepa mal? Muchas cosas, desde ingredientes de mala calidad como los mariscos ya pasados, o que el arroz esté duro, o otros factores externos como que lo hiciste en un sartén equivocado. Aún teniendo todos los ingredientes perfectos, si el fuego ha sido demasiado intenso, se va a quemar el arroz. Lo mismo pasa con la depresión y otros trastornos emocionales. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer que una persona se deprima? Muchas cosas. Hay aspectos propios de nuestro cuerpo como un desajuste hormonal. Mi hermana tiene menopausia precoz y ella estuvo mucho tiempo en tratamiento psiquiátrico por una depresión, pero era causada por las hormonas. Espérame, me perdí. Falta de una vitamina o los efectos secundarios de ciertas medicinas que pueden impactar la química de nuestro cerebro
de nuestro cerebro y consecuentemente nuestra forma de ver la realidad. También hay factores externos como la falta de luz solar. Hay lugares donde casi no sale el sol, que siempre está nublado y lloviendo, y generalmente su población está deprimida. Un accidente, una ruptura, la muerte de un ser querido, todo esto puede detonar una depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que una causa específica podemos decir que cuando una situación dolorosa no está bien, el dolor se puede hacer crónico y volverse depresión. De ahí que sea tan importante enfrentar correctamente los duelos. ¿Esto qué quiere decir? Que no te guardes. Si te duele, llóralo. Si te duele, háblalo. Si te duele, trátalo. Cualquier situación puede ser buena para cronificar un dolor y que se vuelva depresión. Por eso todos somos vulnerables a padecerla en algún momento de nuestra vida. Y no siempre es cuestión de voluntad y de echarle ganas. Ignorar las señales que nos mandan nuestras emociones y nuestro cuerpo pueden hacer que un duelo mal llevado se convierta en una depresión. ¿Puedo salir solo de una depresión? Aquí hay una persona que me mandó un mensaje, no sé cómo te llamas, porque es un número que dice que se siente solo y triste. No estás solo y sí puedes estar triste. Voy a acabar de leer esto porque a lo mejor algo de lo que viene aquí te puede ayudar. ¿Puedes salir solo de una depresión? Si la depresión es leve, puedes superarla solo, pero no es recomendable. Siempre, incluso cuando no sea muy grave, lo mejor es acudir con un especialista. La depresión es como una herida. Aunque tú la hayas desinfectado y ya no te duela, conviene que la revise un médico para asegurarse de que no haya quedado nada dentro que agrave la situación e impacte a largo plazo en tus capacidades. Es causado por una depresión o por una decisión personal. Mucha gente juzga y dicen, es que él lo hizo por cobarde, porque no quiso enfrentar sus problemas, no quiso salir del hoyo, o sea, no encontró otra salida. Y se los juro que no es así. Una persona que intenta quitarse la vida es porque ya no quiere vivir esa situación emocional que está sintiendo en ese momento, no porque no tenga otra alternativa. La mayoría de las personas que se quitan la vida no lo hacen por un problema específico, lo hacen por un estado emocional que impide ver una solución. O sea, no encuentran la puerta. Y al final, no encuentran la solución y el final de su sufrimiento. Y no podemos juzgar si es un sufrimiento pequeño o es un sufrimiento grande, porque tú no lo estás sintiendo. Él sí lo está sintiendo. Ven toda su realidad de manera gris y les duele enfrentar el día a día. La depresión hace que el sufrimiento sea tan grande que en casos extremos el paciente depresivo piense que acabar con su vida es la mejor opción para terminar con su dolor. ¿Qué hacer si un amigo te habla de que quiere quitarse la vida? Muchas veces, y sobre todo como papás, en la etapa de la adolescencia, yo todavía no llego a la etapa de la adolescencia con mi hijo, pero lo he hablado con mis amigas que sí ya tienen hijos adolescentes y demás, o más grandes. Generalmente dices, esta etapa se le va a pasar. Sí, qué bueno que estás aquí, Carlos. Gracias a ti. De veras, llegaste en el momento justo. Claro que te lo tengo que agradecer porque para mí fuiste y siempre serás siendo parte importante en mi vida.
y yo te agradezco y sé que pasaste por momentos muy duros y ojalá que te sirva algo de lo que estoy leyendo y que lo compartas y que sabes que no estás solo tú tampoco. Aquí estamos y que Dalí te quiere mucho. A ver, ánimo, Dios tiene un propósito, sé que es fuerte, ánimo. Sí, todos tenemos un propósito. Bueno, les decía, ¿cómo no, los papás que tenemos, bueno, que tienen adolescentes, dicen, están encerrados mucho tiempo en su cuarto, no quieren hablar con nadie? Es cuestión de la edad, o sea, es cuestión de la edad, o sea, se le va a pasar. Hay que tener muy alerta, estar muy alerta con estos, gracias Jacobo, buenas noches. Hay que estar muy alerta en estos focos rojos porque a veces son gritos de ayuda, de por favor ayúdame, sin las palabras exactas de por favor ayúdame. ¿Qué hacer? Tómalo muy en serio. En vez de tratar de convencerlo con un sinfín de razones maravillosas por lo que la vida es bella y que la vida es bonita y demás, escúchalo, déjalo hablar y después intenta persuadirlo para que acuda con un especialista. Una persona que padece depresión ha perdido la capacidad de disfrutar la vida. Es como si hubiera perdido el sentido del olfato. Estoy transmitiendo desde México. Bueno, León, Guanajuato, en México. Y le dieras una rosa para que la oliera. No sé, alguien de aquí le ha dado COVID y perdió el olfato. A mí, cuando me dio COVID, perdí el olfato. Y es la cosa más horrible porque no sabes si estás comiendo algo que está rico, no sabes si estás comiendo algo que no te gusta, no sabes si huelo bien o no huelo bien. El perder el olfato es horrible y entonces el decirle a una persona que disfrute la vida y es como justo eso. O sea, darle a alguien que no tiene olfato una rosa. Antes de apreciar el aroma tendrías que consultar a un otorrino para recuperar el sentido del olfato. En el caso de una persona con ideas de quitarse la vida, debe acudir a un especialista para recuperar su bienestar emocional. Acompáñalo a la primera cita y si puedes, acompáñala a todas las demás. Es probable que al principio no le vea sentido ni utilidad y necesite de alguien que lo empuje. Por eso yo sí o sí iba a la consulta. Obviamente no me dejaban entrar a mí. Con la terapeuta, con la psicóloga no me dejaban entrar a mí, era la psicóloga y él, pero yo estaba siempre afuera, afuera, afuera. No, no lo dejé solo ni un momento. Gracias, Diana. Gracias, Jacobo. Sigan compartiendo para que pues le llegue a la gente que le tenga que llegar. Entonces, a veces si los dejas solos no va a ir a la consulta, ¿eh? O sea, eso es muy cierto. Hay que empujarlos a ayudar. Ahora, que si un ser querido se quitó la vida, entonces no me quería. Eso yo se lo llegué a cuestionar muchas veces a mi esposo. ¿Por qué si yo te amo tanto y tu hijo te ama tanto, por qué el amor no es suficiente? Y él me decía, es que no es cuestión de amor, es mi cabeza que no deja de tener estos pensamientos. Entonces, la respuesta a esta pregunta es falsa. Muchos familiares de personas que se han quitado la vida viven con la culpa de no haberlo impedido o con el sufrimiento de pensar que ese ser querido no se hubiera quitado la vida si de verdad lo hubiera querido. Ambas creencias son completamente erróneas. A veces es muy difícil reconocer cuando alguien se quiere quitar la vida. Lo planean tan bien y su intención es tan clara que es muy difícil evitarlo. Por otra parte, si eres hijo, papá o pareja de alguien que logró ese cometido, debes tener siempre en mente que tu ser querido estaba enfermo.
tú no tienes la culpa. Es como quererme yo culpar porque mi mamá murió de cáncer. Yo no tenía la culpa. Con la muerte de mi esposo, ahorita les cuento un poco de un tema de la culpa, pero es importante terminar esto. Debes tener en cuenta que tu ser querido estaba enfermo. Cuando tienes un dolor enorme te aíslas, no puedes ver más que ese dolor, y lo mismo pasa con la depresión. Es importante que si has vivido uno de estos acontecimientos, acudas a un psicólogo para que te ayude a superar un duelo tan difícil. En otro live voy a leer los mitos y las realidades sobre los trastornos emocionales. Si se hereda, si no se hereda, que también es importante saberlo. Pero el día de hoy, que es el Día Internacional de la Prevención, quería leerles esto. Cuando mi esposo murió en octubre, el 3 de octubre, y poquitos días después del 3 de octubre, la psicóloga suicidóloga con la que iba mi esposo me invitó a hacer un video como familiar de una persona con esta enfermedad. Este video lo grabaron, fue por Zoom, y se grabó en Perú. Era un video que se va a mostrar por toda Latinoamérica, y pues es importante hablar el tema. O sea, ella decía, creo que es muy pronto para que lo hables, pero si tú lo quieres hacer, vamos, si no, lo entiendo perfecto. Y desde ese momento lo hice, porque yo no quiero que otra persona pase lo que yo pasé, que otro hijo pierda a un papá, que mi esposo finalmente no muere por esa razón. O sea, murió por otra cuestión, pero lo intentó varias veces. Yo no quiero que la gente pase por eso. Y si lo pasa, que es inevitable, que pues el destino está marcado, la vida ya tiene pues el camino que te toca, pues saber con quién acudir. Y saber que lo tienes que vivir ese dolor, porque lo tienes que vivir. Hay una frase que me dijo Silvia que no se me va a olvidar, que es: aunque veas la vida ya de manera positiva y que quieras salir adelante, tómate un momento para lamer tus heridas, abrazar ese dolor y seguir adelante. Es importante llorarlo, claro que es importante llorarlo. No importa si eres hombre o si eres mujer, o sea, ¿quién ha dicho que solamente la felicidad es para las mujeres? O que el llanto solamente es para las niñas, que el enojo solamente es para los hombres. O sea, las emociones todos las vivimos, todas las tenemos, todas los sentimos. No importa el género que tengas. Entonces, espero que no le vayas a decir a tus hijos varones, no llores, porque es estarle enseñando. El mensaje que le estás diciendo de no llores, no pasa nada, es que se cae, y ¿qué es lo primero que dices? Ay, no llores, no pasó nada. O sea, el dolor no lo puedes sentir, no es así. El dolor se tiene que sentir y se tiene que manifestar el sentimiento de dolor, como llorando. Las lágrimas tienen una función. Luego les hablo del libro de El mensaje de las lágrimas. ¿Para qué se hicieron las lágrimas? Las lágrimas tienen una función, y tienen una función hormonal. Entonces, no las guardemos. Ya para finalizar, les iba a decir qué sucedió con la culpa. Cuando murió mi papá, yo sentía mucha culpa. A mi papá le dio un infarto, pero desde el día 1 que mi mamá le detectaron el cáncer, desde el día 1, yo dormía con el teléfono pegado casi a la almohada.
Vivíamos muy cerquita, o sea, 5 minutos en coche o menos. Este, y cualquier ruidito, o sea, yo me despertaba, o sea, esos 7 años creo que no dormí profundamente ni un día. Entonces, ese día que muere mi papá, mi mamá me estuvo hablando al teléfono 12 veces. Tenía yo 12 llamadas perdidas de mi mamá. Y no sé por qué razón, porque les vuelvo a repetir, porque así tienen que hacer las cosas. Cuando se nos va a dar algo, se nos va dando fácil. Y entonces dices, ah, por aquí es el camino. Cuando no se nos da, es porque así tiene que ser. 12 veces me habló mi mamá. Tuvo que ir a mi casa a tocarme el timbre. Tu papá está muy mal, necesito que me ayudes. Mi mamá no sabía qué hacer, estaba vuelta loca. Y yo, ¿y por qué no me hablaste? Es que te he estado marcando infinidad de veces y no contestaste. Bueno, agarré mi teléfono, me salí de la casa, le dije a mi esposo, te dejo al niño, voy a ver a mi papá, algo le pasó. Llegué aquí a la casa, hablé a la ambulancia, mi papá aún estaba con vida. Él me decía, no te preocupes, estoy bien. Yo lo veía sudando muchísimo, estaba ya muy pálido. Llega los paramédicos, yo vi el momento exacto en que le da el infarto a mi papá y mi mamá decía, respira, 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 y pues ya no había manera. Llegan los paramédicos y me dicen, hace 10 minutos que falleció. Y yo dije, esos 10 minutos que mi mamá me estuvo marcando hicieron la diferencia. Mi papá estaría vivo si yo hubiera contestado el teléfono, si yo hubiera llegado antes, si yo hubiera llamado a la ambulancia antes. El hubiera no existe, aunque ya está muy trillado, el hubiera no existe. Así tenía que pasar, así tenía que suceder, todo mundo tenemos una fecha. Pero yo todo ese año viví con culpa. Viví con la culpa de decir, no contesté el teléfono, no llegué a tiempo, mi papá se murió porque yo no hice lo suficiente. Y después vas entendiendo que no es así, que murió porque tenía que morir, que murió porque era su momento. Después de su muerte viene la pandemia y yo lo platicaba con mi mamá y le decía, mi papá no hubiera aguantado esta pandemia, el negocio hubiera quebrado, él hubiera vivido terrible porque mi papá se enfermaba mucho de las vías respiratorias. Entonces, por algo murió antes de la pandemia. Cuando muere mi esposo, esa culpa yo no la sentí porque yo hice todo lo humanamente posible por ayudarlo. Él nunca me reclamó que yo hubiera decidido conectarlo al respirador, jamás. Él sí me lo dijo, me dijo, sé que lo hiciste por amor, también lo hubiera hecho por ti. Y bueno, ahí me dejó un poco más tranquila. Pero cuando muere él, yo no sentía culpa y yo no sentía más que dolor, mucha tristeza, mucho, este, desolación, me sentía perdida, se me fue la mente, 2 meses les digo. Y fue el peor momento de mi vida, o sea, fueron 3 muertes muy diferentes, la de mi papá inesperada, la de mi esposo de repente un poco anunciada, pero totalmente sui generis. Y la de mi mamá fue un duelo anticipado. Después de la muerte de mi esposo yo no pude vivir como tal el duelo de haberlo perdido porque estaba viviendo el duelo anticipado de la muerte de mi mamá. Porque yo la veía que ya no le iba a quedar mucho tiempo. Cuando muere mi mamá, a mí me toca estar con ella y pues obviamente sabíamos que iba a suceder. Obviamente duele muchísimo porque es tu mamá, es la persona que más, que te tuvo en tu vientre, que es creo que la persona más importante para todos nosotros, bueno, en situaciones generales, ¿no? Pero yo decía, y llegué a pensarlo, y llegué a decirle a Dios,
llévatela porque ya no es vida para ella. Y físicamente yo estaba ya muy cansada, estaba muy lastimada de mi espalda. De hecho, ahorita todavía volvió un dolor de hombro que traigo por una vez que se cayó mi mamá y la traté de levantar. Yo ya no tenía fuerza. Entonces ahí sí saben de un remedio para mi hombro, se los agradezco. Fue una muerte que dolió mucho. Aparte, cuando ya te quedas sin tus papás, yo le decía a mi psicóloga el día de ayer que es como un miedo como un miedo de niña, no de adulto. Es un miedo de niña, como cuando no sé si alguna vez se ha llegado a perder, que volteas y buscas a tus papás y no los ves. Ese miedo que tienes de niña de perderte, así lo siento yo de adulto cuando murió mi mamá y se fue. Porque es muy, muy curioso porque pues obviamente ella tenía una enfermedad terminal, estaba ya en cama, ya no se podía mover. Pero el yo llegar a la casa y saber que estaba mi mamá en la casa me hacía sentir segura. Y el día que murió, más bien a partir del día que murió, yo me sentía insegura, me sentía que entonces si se metían a robar a la casa no iba a estar protegida, aunque sabía que mi mamá estaba enferma y que no me iba a poder proteger. Por eso les digo que es un pensamiento como de niña. Me sentía segura, ahora no. Entonces, eso lo estoy trabajando, porque les digo que la sanación no es inmediata. Entonces, yo les invito a todos el día de hoy, que está a punto de terminarse el 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención a que hablen del tema en sus familias, a que vean los focos rojos con sus adolescentes, el que pongan más atención, el que seamos más perceptivos y el que si te sientes solo no estás solo. Me puedes mandar un mensaje directo, podemos platicar, si te puedo ayudar en algo, lo haré con todo el gusto del mundo. Dentro de mis posibilidades voy a tratar de hacer lo que yo pueda para apoyarte. Y quitemos esos temas tabús de nuestras familias. O sea, yo con mi hijo de 9 años, a partir de que él empieza pues, a vivir todos estos acontecimientos, yo he tenido que ser muy sincera con él. Y le he tenido que hablar de los famosos retos del TikTok, aunque él no tiene TikTok, pero se los explico y le digo por qué es tan peligroso. O sea, por si un amigo de él sí lo ve y lo invita a hacer este tipo de retos. Le he hablado de las drogas, le he hablado del alcohol, porque hace poco nos fuimos de vacaciones y frente al mar él me dijo, mamá, ¿qué es lo que te haría sentir muy triste que yo hiciera? Porque tenemos una comunicación muy, muy cercana y muy directa. Entonces, pues yo le expliqué las drogas, el alcohol, los males que hay en el mundo, porque no los podemos cubrir con un dedo. Y es mejor que lo sepan de tu boca a que lo sepan y se lo diga a un amigo que no tiene la información adecuada. Mi primer ataque de ansiedad fue justo en junio. De pánico, fue un ataque de pánico. Muchas gracias por tus palabras. Me ocurrió porque yo tenía que decirle, iba a salir el programa de Silvio Olmedo y yo tenía que explicarle a mi hijo si sabía lo que había hecho su papá. Y eso me generó una angustia, yo les puedo explicar. Fue un sábado y yo no quería, tenía una reunión con unas amigas y les hablé y les dije, no puedo ir porque me siento muy mal. Sabía que a lo mejor si iba, se me iba a olvidar, pero realmente me sentía que me iba a dar algo. Nunca me había dado un ataque de ansiedad, jamás.
y ese día sentí horrible. Y era el miedo a explicarle a mi hijo si sabía lo que había hecho su papá o si sabía qué significaba la palabra. Y su psicóloga me dijo, explícalo a partir de lo que él sabe. Y yo lo primero que le pregunté es, ¿tú sabes lo que significa la palabra? Y me dijo, sí, mamá, es cuando las personas no les gusta su vida y entonces ya no quieren estar aquí. Le dije, mamá, muy bien. ¿Y quién lo hace? Y él me dijo, pues no sé. Le dije, pues lo hace las personas que están enfermas, que tienen una condición en su cerebro que hace que no sientan la felicidad y que se sientan menos, y eso pasó con tu papá. Y él me veía y me decía, pero mi papá no es malo. Le dije, mi papá no era malo. Y le dije, no, tu papá no era malo. Nunca nos hizo nada. Tu papá no era malo. Estaba enfermo. Y se me quedaba viendo y me decía, ya no quiero hablar del tema. Le dije, ok, solo te voy a decir una cosa. Te voy a pedir una cosa. Que el día que tengas alguna duda, me la preguntes a mí. No se la preguntes a un compañero o no se la preguntes a alguien que no conozca nuestra situación, porque creo que no va a haber alguien que conozca más del tema, de este tema, que nosotros que vivimos esta situación. Y tus compañeros que tienen 9 años no van a saber explicarte con las palabras adecuadas. Entonces, hay que tener mucha comunicación con nuestros hijos. De verdad, creo que eso es lo básico, fundamental. Aquí estoy. Si no has ido a ver el video en YouTube, en el canal de Silvio Olmedo, busquen mi testimonio. Se llama, el título le pusieron algo así como Todas las mañanas amanezco sonriendo aunque la vida me quitó el amor de mi vida, algo así. Búsquenme para que lo vean, coméntenme si lo vieron, compártanlo. Mi intención no es hacer chisme de mi vida o morbo, es ayudar. Gracias a los que estuvieron aquí en el live, muchas gracias. Compártanlo, déjenme un like, déjenme un mensaje, déjenme algo para que yo pueda seguir haciendo esto y para que llegue a más personas. Espero mañana hacer otro live a esta hora más o menos. Espero que me alcance el día. Y vamos a hablar ahora de estos temas que luego nos inquietan un poco, de si se hereda, si qué hacemos o qué acerca de la depresión. Entonces, muchísimas gracias por sus likes. Nadie me regaló una rosita, pero bueno, así está bien. Gracias por verme. La idea es ayudarlos. Gracias por sus lindas palabras. Gracias por estar aquí. Y pues nos vemos mañana. Duerman, descansen. Hasta luego.